Vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más alucinantes del pensamiento humano, la Ilustración. Pensemos en una época en la que la razón dejó de ser solo una herramienta y se convirtió en una especie de brújula, una que nos animó a cuestionarlo todo para poder, al fin, mejorarlo. Venga, descubramos cómo empezó todo esto. Normalmente, la historia se nos cuenta con mapas, con fronteras, con reinos, pero ¿y si miramos un mapa de ideas? Pues bien, durante el siglo XVIII, ciudades como París, Londres o Edimburgo se convirtieron en auténticos focos de luz, epicentros de una revolución intelectual que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Claro que para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al mundo que la Ilustración vino a desafiar. Un orden social que la verdad estaba construido sobre unos cimientos muy distintos a los nuestros. Así era la Europa del antiguo régimen. Una estructura social súper rígida, muy jerárquica, donde tu lugar en el mundo venía determinado por tu cuna, no por tu talento. El poder, se decía, venía directamente de Dios, así que criticar al rey o al sistema pues era básicamente un acto de rebelión contra el mismísimo orden divino. Era peligroso, vaya. Pero como suele pasar, justo debajo de esa superficie tan estable, las semillas del cambio ya estaban germinando. Había habido una revolución en la ciencia que había desvelado un cosmos completamente nuevo, y esa visión estaba a punto de contagiar también a la sociedad. Y aquí, ojo, aquí está la clave de todo. El descubrimiento de Newton fue mucho más que un logro científico. Fue una revelación filosófica. La idea era, si la naturaleza, que antes parecía un misterio indescifrable, se puede entender usando la razón, ¿por qué no aplicamos esa misma lógica, esa misma razón, a nuestras propias creaciones? Al gobierno, a la ley, a la religión. Esta pregunta tan simple y a la vez tan potente fue el verdadero motor de la Ilustración. De repente, el saber dejó de ser un tesoro guardado bajo llave por unos pocos. Se desbordó a lo que hoy llamaríamos la esfera pública. Los cafés, los salones literarios, los libros y los panfletos circulaban a una velocidad increíble, convirtiendo las ideas en el centro de debates apasionados. El conocimiento se volvió algo vivo, colaborativo y por primera vez mucho más accesible. Y claro, en este nuevo escenario de debate público, pues apareció una figura completamente nueva, el intelectual público. Pensadores que no se quedaban en la teoría abstracta, sino que usaban sus ideas como si fueran herramientas, como armas para cambiar las cosas de verdad. Y si hay alguien que encarna a la perfección esta figura, ese es Voltaire. Su famoso grito de guerra, «Écrasez l'infâme», a menudo se malinterpreta. No era un ataque a la religión en sí, sino a lo que él veía como su peor cara. El fanatismo, la intolerancia, la superstición, todo aquello que, en su opinión, solo generaba sufrimiento. Pero es que esto no era solo hablar por hablar, ¿eh? El caso Calas es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba esto en la práctica. Voltaire no se quedó de brazos cruzados, usó su pluma para investigar, para denunciar y para movilizar a la opinión pública de toda Europa. Y lo consiguió, logró que se hiciera justicia. Demostró que la razón, cuando se hacía pública, podía enfrentarse al poder establecido y ganar. Y mientras Voltaire estaba, digamos, en la primera línea de batalla, se estaba cociendo otro proyecto, a una escala, gigantesca. 28 volúmenes. La enciclopedia de Diderot fue una empresa colosal, un intento de reunir y organizar todo el conocimiento humano. Pero cuidado, la enciclopedia era mucho más que un diccionario gigante. Su objetivo era totalmente revolucionario. Al poner el conocimiento en una red donde todo estaba conectado y al darle la misma importancia a un ingeniero que a un teólogo, estaba de hecho dinamitando la vieja jerarquía del saber. Fue un proyecto tan audaz que tuvo que pelear constantemente contra la censura y la presión política. Y en el corazón de toda esta revolución del saber, encontramos a figuras clave como Émile du Châtelet. Su traducción de Newton no fue solo pasar palabras de un idioma a otro. No. Añadió comentarios, notas, explicaciones que hicieron que la obra más importante de la física moderna fuera comprensible para todo el continente. Fue una científica y una divulgadora absolutamente fundamental. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de estos avances increíbles, a pesar de proclamar principios universales, la propia luz de la razón proyectaba sombras. La Ilustración tuvo importantes puntos ciegos y sus grandes ideales de igualdad a menudo no parecían aplicarse a más de la mitad de la población. Aquí es donde entran pensadoras como Mary Wollstonecraft, que hicieron algo brillantísimo. Usaron la propia lógica ilustrada para criticar sus fallos. Su argumento era simple, pero demoledor. Si la razón es universal,
Entonces las mujeres deben tener la misma educación que los hombres para poder desarrollarla. Solo así podrán ser ciudadanas virtuosas y plenas. Y en Francia, Olympe de Gouges llevó esta lucha un paso más allá, al terreno político. Lo que hizo fue, sinceramente, una genialidad. Cogió la famosa Declaración de 1789 y, como se ve aquí, la reescribió, cambiando hombre por mujer y hombre. Con este simple gesto dejó en evidencia la exclusión que había en el texto original. Pero desafiar los límites de la revolución tenía un precio altísimo. La ejecución de Olympe de Gouges es un recordatorio trágico de que la lucha por llevar los ideales ilustrados a todo el mundo podía ser, literalmente, mortal. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda hoy? Pues la cosa es que la Ilustración no es solo un capítulo cerrado en los libros de historia. Es un proyecto que sigue muy vivo y cuyas preguntas, de hecho, siguen siendo increíblemente relevantes. Quizá la definición más potente, la que mejor lo resume todo, nos la dio Immanuel Kant. Para él, la Ilustración no era tanto acumular datos, sino una actitud. Era la valentía de atreverse a usar la propia razón, sin que nadie te diga lo que tienes que pensar. Era un acto de madurez. Su lema era «Sapere aude», atrévete a saber. Y su legado es innegable. Está por todas partes, aunque a veces no nos demos cuenta. Desde la libertad de culto hasta la idea de que tenemos derechos que nadie nos puede quitar, o que la educación debe ser para todos. Pero quizás el legado más profundo de todos es esa idea simple pero revolucionaria de que los seres humanos podemos usar la razón para mejorar nuestra sociedad de forma consciente. Y esa idea, claro, nos deja con una pregunta final. Porque el proyecto de la Ilustración no acabó en el siglo XVIII, sigue hoy. La tarea de aplicar el pensamiento crítico a los problemas de nuestro tiempo, de luchar contra la desinformación, contra la intolerancia, esa es una responsabilidad que hereda cada generación. La cuestión es cómo la asumimos.